Bienvenidos al módulo 4, Urbanización, Patologías Sociales Intraurbanas. 3 son las unidades a desarrollar en este módulo. La primera, centrada en la pobreza urbana. La segunda, en los procesos de gentrificación y tuburización, para finalizar con un tema no menor, presente especialmente en las grandes ciudades, como es la violencia urbana. 2 son los objetivos que se pueden considerar en el contexto de las patologías sociales intraurbanas. Por un lado, la identificación de aquellas partes de la ciudad que se caracterizan por determinados elementos de desorganización social. El delito y la enfermedad son los síntomas más obvios. Y en segundo lugar, la identificación de las correlaciones socioeconómicas, demográficas y étnicas propias de la desorganización social. Ahora bien, las correlaciones no se interpretan ni como causa ni como consecuencia de las condiciones imperantes, sino más bien como elementos que dan mayor profundidad a la caracterización de áreas diferenciadas de la ciudad. Unidad 1. Características de la pobreza urbana. Grupos sociales, hogares e individuos que por su menor disponibilidad de recursos quedan expuestos a sufrir deterioros significativos en sus niveles de vida ante eventos adversos. La causa y los efectos de la pobreza se producen en un ciclo que paulatinamente agrava la situación de partida. De este proceso espiral forman parte factores económicos, distribución desigual de los ingresos en la economía del mercado, sociales, desigual distribución de los recursos y servicios entre lugares y grupos sociales, políticos, no adecuación o insuficiencia de representación política, técnicos, tamaño de los servicios de ayuda y asistencia, culturales, transmisión o adquisición de un servicio en el lugar o a distancia, hábitos, actitudes y costumbres, y otros, por ejemplo, personales. A escala mundial, la pobreza se ha reducido en las últimas décadas. Sin embargo, se ha incrementado en las ciudades. La pobreza urbana arroja tasas muy elevadas en algunas regiones del mundo y en particular en ciertas ciudades. Tradicionalmente, la pobreza ha tenido un rostro rural. Sin embargo, en la actualidad, la concentración demográfica en las ciudades, y en particular en las grandes ciudades, ha traído consigo fenómenos de marginalidad, trabajo precario, exclusión, desigualdad, desempleo y pobreza. Unidad 2. Exclusión social y tuburización. Por diversos factores, las áreas interiores de las ciudades se han constituido en foco de procesos de tuburización y gentrificación. El envejecimiento de las viviendas en los espacios centrales, producto de no llevarse a cabo mejoras en ellas, se han constituido en áreas de recepción de inmigrantes, atrayendo a la zona interior a los sectores más pobres de la población y a las personas socialmente más desarraigadas. Espacialmente son el centro y la periferia de las ciudades los lugares de emplazamiento de la población en condiciones de precariedad. En los espacios centrales, por la oferta de vivienda de bajo estándar, estas son arrendadas a bajo costo, incluso por piezas, principalmente a inmigrantes que la habitan en condiciones de alta densidad y hacinamiento. Cercanía a fuentes potenciales laborales
donde se minimiza distancia y, más que distancia, costo de traslado, explican estas preferencias locacionales. En la periferia son las viviendas informales que han sido levantadas en terrenos públicos o bien privados y que carecen de algún servicio básico, ya sea alcantarillado, luz o bien agua. El concepto de gentrificación como proceso involucra la renovación de viviendas antiguas en vecindarios de bajos ingresos localizados centralmente producto de la afluencia de población más acomodada, por ejemplo, profesionales de ingresos medios, buscando la conveniencia de viviendas menos costosas pero bien localizadas, desplazando de esta forma a la población más pobre a través del desalojo mediante el aumento de los valores inmobiliarios y de los alquileres. Es un proceso opuesto al de filtración, que son viviendas ocupadas por población de más bajo estatus socioeconómico que han quedado vacantes al emigrar hacia nuevos vecindarios más ricos sus antiguos ocupantes. Las siguientes imágenes son ejemplos de este proceso de transformación. Los tugurios espacialmente son zonas de marginalidad, concentrando viviendas deterioradas en condiciones de precariedad, asociadas principalmente a la llegada de migrantes e inmigrantes extranjeros de escasos recursos, quienes acceden a ellas por el bajo costo de arriendo y centralidad. En oportunidades ocurren desgracias como se muestra en la imagen siguiente. Unidad 3. Violencia en las ciudades. La violencia y el crimen tienen variados efectos sobre la sociedad y la imagen de la ciudad y pueden estigmatizar a determinados sectores de ella. El desarrollo, la intensificación de la violencia son procesos que suelen seguir una trayectoria espiral, que se inician con el deterioro de la imagen y del espacio físico de un sector, que sigue por la disminución de la satisfacción con el entorno y termina con la emigración de los residentes en la medida que pueden. Otra consecuencia es que las propiedades pierden valor. Entre los factores de la violencia urbana se pueden señalar los siguientes: económicos, pobreza, exclusión, reacciones psicológicas, desorganización social, débiles lazos comunitarios, escasa presencia institucional, debilitamiento de los lazos familiares, etc. Demográficos, estructura por edades, formación de ocupaciones y otras variables que filtran las consecuencias de las crisis económicas, y los efectos de los estilos de vida y la rutina diaria que dificultan o facilitan la comisión de crímenes, presencia de víctima, débil vigilancia o protección. La distribución espacial del crimen y la violencia ha sido muy estudiada a escala metropolitana y a microescala. En líneas generales, las áreas con mayor intensidad de actos violentos se localizan en el centro y pericentro y también en las áreas periféricas de la ciudad. Este patrón tradicional se ha ampliado a casi todo el espacio urbano en que se pueden producir distribuidos de forma aleatoria, ya sea robos, asaltos, vandalismo. A las patologías sociales mencionadas con anterioridad hay que sumar hoy en día el terrorismo, presente principalmente en ciudades
de carácter global. Están los casos del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, el metro de Londres, el atentado a los trenes de cercanía en el sector de Atocha, Madrid. Tal como se referencia en la imagen, hoy en día la preocupación en las ciudades globales se traduce en mayores gastos para reforzar las medidas de seguridad. Bibliografía obligatoria para cada una de las unidades y también bibliografía complementaria están referenciadas en las imágenes siguientes.